necesito micrófono o me oyen al fondo. Necesitamos micrófonos. Ah, por la grabación, por el streaming. Pues yo no sé quedarme quieta. No sé quedarme quieta detrás de un atril. Así que me temo que voy a estar aquí como si fuera una cantante. Bien, como decía, soy Begoña Vitoriano Villanueva, soy de la Universidad Complutense de Madrid y les voy a dar el curso dentro de esta escuela en Malca de optimización entera aplicada a logística humanitaria. Entonces, bueno, voy a empezar hablando un poco de lo que es la optimización. Son muchos estudiantes, muchas personas de distintos lugares, que me gustaría tener una lista de ustedes, porque sobre todo en la parte de trabajo grupal, pero también en otro momento, ¿vale? Para otras actividades, ¿vale? Y no sé muy bien qué es lo que ya conocen de la optimización, entonces voy a empezar un poco en lo básico. Es un curso orientado a la modelización de la optimización y orientado a aplicarlo en problemas de logística humanitaria, con lo cual explicaré qué es la optimización, cómo hacer modelos y qué es la logística humanitaria. Así que luego lo que harán es trabajar. Creo que les han facilitado, no lo sé, una dirección de Drive, y si no se lo han facilitado, se lo deberían facilitar, en la cual tienen pues unos apuntes con una serie de ejercicios con los que vamos a trabajar. Tienen también una práctica que pretendo que hagan en grupo, ¿vale? Y tienen también pues los apuntes, pues una presentación de lo que es la logística humanitaria. Además, vamos a trabajar con un software. Vamos a programar con un software que es especializado, se llama un lenguaje algebraico de modelado, se dice así. Vamos a utilizar uno que se llama GAMS. Hay muchos, ¿vale? Estoy viendo caras de que no se está grabando bien o el problema es que no para de entrar. Bien, pues estaba diciendo que vamos a usar un software que se llama GAMS, que sirve para hacer modelos de optimización y resolverlos. Está ya implementado en los solvers. Yo no voy a entrar en los métodos para resolver los modelos, voy a entrar en lo que es la modelización matemática. Entonces vamos a usar ese software que ya tiene los algoritmos para poder resolver los modelos, ¿de acuerdo? Hay muchos tipos de software, hay además basados en Python, muchos tipos. A mí este me gusta, me funciona muy bien en los proyectos que hacemos y además creo que es bastante didáctico. O sea que realmente trasladas lo que es el modelo prácticamente igual a lo que es el software. ¿De acuerdo? Entonces por eso he elegido utilizar este. ¿De acuerdo? Entonces ese software lo van a instalar en el centro de cómputo, pero también lo pueden instalar ustedes si quieren. Tienen en sus laptops, si tienen, en sus computadoras personales, si quisieran, lo pueden instalar también. Yo ya me lo he bajado, está ahí en ese drive, el ejecutable y las instrucciones con una licencia de curso que me han dado en la propia empresa para que la puedan utilizar, porque no es software libre, es software libre, disculpen, sí es software libre, hasta cierto tamaño de los modelos, ¿vale? Entonces ustedes se pueden registrar si quieren con su propia licencia, no está de curso, que les va a servir todo el tiempo que quieran, diciendo que son estudiantes y sus propios datos, pero eso ya en su laptop, no en el centro de cómputo, en ese sentido. ¿De acuerdo? Bien, entonces que voy a empezar, ¿de acuerdo? Y voy a empezar hablando de lo que son los modelos de optimización en logística. La idea es que lo que voy a explicar luego lo vamos a ver o lo vamos a ilustrar en muchos casos, en la mayoría, con problemas de la logística humanitaria, que ya les contaré en qué consiste. ¿Vale? ¿Dónde me has dejado el mandito? Aquí. Bien. Lo primero también que quiero decirles es que esta parte de hacer modelos de optimización, aunque los métodos de optimización es pura matemática, informática y demás, lo que es hacer modelos de optimización para resolver problemas
en la vida real y el resolver, mejorar sistemas es algo que se llama investigación operativa. No sé si han oído hablar de ello. La investigación operativa es una disciplina muy moderna. Para ustedes no es moderno, pero en realidad dentro de las matemáticas y demás sí es moderno, ¿vale? Es bastante moderno porque marca su inicio realmente la Segunda Guerra Mundial. Entonces, antes de la Segunda Guerra Mundial, que fue del año 1940-1945, ¿vale? Pues antes hubo trabajos de Farkas, Markov, de Erland, von Neumann sobre todo, en teoría de la decisión, ¿de acuerdo? Y hubo trabajos que no se encuadraban dentro de una disciplina particular, o se decía esto es probabilidad y demás, pero es durante la Segunda Guerra Mundial cuando se desarrolla. De hecho, investigación operativa que, perdón, aquí en América se le llama investigación de operaciones. Es lo mismo, ¿vale? En Inglaterra lo llamaban Operational Research y cuando pasa a Estados Unidos lo llaman Operations Research. Bueno, es lo mismo. Dependiendo de qué escuela, pues tendrá un nombre u otro. Bien, ¿en qué consistía? ¿Por qué es algo diferente respecto a lo que se hacía con las matemáticas hasta ese momento? Bueno, la diferencia está en que hasta ese momento, por ejemplo, para hacer cacharros, ¿de acuerdo? Para hacer aparatos, claro que se utilizaban, serán los científicos los que desarrollaban las novedades, ¿no? Entonces, en particular, por ejemplo, el radar se desarrolla en 1935, es un aparato hecho, realizado por científicos, ingenieros y demás. El cambio que se produce en ese año, bueno, un poquito después, en 1937, es que piden a los científicos ayuda para poner los pocos radares que tenían en Inglaterra, piden ayuda para saber cómo ponerlos para detectar el mayor número de aviones, cubrir la mayor cantidad de espacio, ¿vale? Para proteger la costa de Inglaterra de posibles aviones que vinieran del continente, de Alemania, ¿vale? Entonces, ese es un cambio porque hasta entonces nunca se había incorporado a los científicos en la toma de decisiones. Y es el gran cambio que marca el inicio de la investigación de operaciones, porque se incorpora y se define una forma de trabajar a partir de ahí, donde los científicos entran a asesorar para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Bien, entonces digamos que podríamos decir que es el nacimiento de la investigación de operaciones. Al principio estuvo muy ligado a la guerra, pero que había una guerra. Pero cuando termina, bueno, pues hay que continuar y dicen, ya no hay guerra, ¿ya se ha acabado esto? Bueno, pues no, porque había muchísimas cosas que decidir, muchas cosas que plantear, cosas que organizar, muchos problemas logísticos, ahora hablaremos de qué es la logística, y entonces da el salto del mundo militar al mundo comercial y demás. Entonces aparece una empresa, la Rand Corporation, muy ligada a defensa en Estados Unidos, donde trabajaron Danzig, Ford, Fulkerson, Kuhn, Tucker, un montón de investigadores que nosotros usamos las condiciones de optimalidad de Karus, Kuhn y Tucker, no sé qué, el algoritmo del simple de Danzig. Bueno, los principales desarrollos se realizaron aquí, pero enseguida hubo sociedades científicas que se fueron desarrollando y saliendo del mundo de la defensa al mundo pues, comercial, al mundo de la virtual. Bien, ¿en qué consiste como os decía, os he dado una idea de cuál es el salto, ¿no? Del uso de las matemáticas, un salto a otro tipo de aplicaciones, otro tipo de trabajos, que es esta investigación operativa. Bueno, la Sociedad de Investigación Operativa Británica define la investigación operativa como una disciplina en que grupos interdisciplinarios que entendemos mucho que tenemos que trabajar los matemáticos, los ingenieros, con la gente que tiene el problema. Ellos son los que te van a decir si está bien o no, qué necesitan, sus necesidades, todo. Entonces, tienen que ser grupos interdisciplinarios que apliquen el método científico a los problemas complejos producidos en la dirección y gestión de grandes sistemas. Esa es la idea, es decir, mejorar
sea, porque el objetivo es predecir y comparar resultados de las diversas estrategias, decisiones y demás. La idea es mejorar un sistema que existe o que pueda existir o que se va a construir, hacerlo que funcione lo mejor posible. Claro, ahí es lo que entra matemáticamente, hablamos de optimizar el sistema. Matemáticamente hablamos de eso. Si habláis con una empresa que tenga un problema de este tipo, que tenga que trabajar en algo así, ellos enseguida hablan de optimizar, lo optimizan todo, pero es una palabra un poco vacía, porque muchas veces no es esa idea de la optimización que vamos a ver nosotros, ¿vale? Bien, se suele decir que el fin es ayudar a tomar decisiones, ¿vale?, mediante el método científico, sobre el diseño que optimiza el funcionamiento de los sistemas bajo condiciones que suelen implicar recursos escasos. Es decir, que no puedes hacer todo lo que quieras porque no tienes dinero para hacerlo, o no tienes personal, o no tienes vehículos, o no tienes... O sea, que realmente estás limitado por los recursos que tienes. El investigador Kaufman dijo que son las matemáticas de la organización. Yo suelo decir que la investigación operativa es como la física a la naturaleza. La física utiliza métodos matemáticos, o sea, modelos matemáticos y métodos para representar la naturaleza. Bueno, pues en investigación operativa hacemos eso con la gestión, con sistemas de gestión, ¿vale? Pero con una diferencia. En la naturaleza en general lo que haces es representar la naturaleza. En investigación operativa queremos mejorar el sistema que estamos representando, ¿vale? Bien, ¿cómo es la forma de trabajar? Bueno, hay que tener siempre claro que nosotros trabajamos sobre sistemas reales, cosas que existen en la realidad. El sistema es una parte de la realidad formada por elementos que están entrelazados para conseguir algún tipo de fin. Entonces lo que hacemos es hacer una abstracción y crear un modelo. El modelo siempre va a ser una simplificación del sistema. No existe el modelo de un sistema. Cada cual hace un modelo diferente. Si tú dejas dos equipos haciendo un modelo de un sistema, pues tal vez incluso para poner los horarios de aulas de la escuela o demás, tú dejas un equipo hacerlo y dejas otro equipo y no lo van a representar igual. Unos van a representar unas cosas, otros van a tener en cuenta que si el profesor Fulanes por la mañana a primera hora no le van bien dar las clases, otro que no le va bien en las tardes, en cambio otro va a decir que no, que se ajusten. Bueno, cada cual va a hacer una representación de ese sistema creando un modelo, ¿vale? Es una abstracción. Y nosotros con ese modelo lo que hacemos es utilizarlo. Una vez que creas el modelo, lo utilizas, ¿vale?, para tomar decisiones, ayudar a tomar decisiones para mejorar el funcionamiento del sistema. Es decir, la secuencia es sistema real, abstracción, modelo matemático general, modelo, uso del modelo y entonces ayudar, sugerencias de decisiones para mejorar el sistema original o para resolverlo, hacerlo funcionar, ¿vale? Bien, entonces la clave en ese punto es cómo hacer el modelo. Si no hacemos bien un modelo, todo lo que vayamos a decidir después no vale para nada, si el modelo no nos sirve. Los modelos, como os decía, son diferentes, pero entre otras cosas son diferentes no solo porque lo hagan personas distintas, sino porque pueden tener diferentes objetivos, para qué se quieren usar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el mundo de la energía eléctrica, de generación de energía eléctrica, se usan muchos modelos. Se usan modelos de corto plazo para decir cómo tienes que ajustar las tensiones, qué grupos tienen que entrar a producir y demás. De medio plazo, para decir, bueno, cuáles tienen que arrancar, cuáles tienen que parar, cuáles tienen que estar produciendo, cuál es la planificación. De largo plazo, para decir cómo vas a manejar los embalses para que no se te queden vacíos. Y tienes que decir cómo los vas a gestionar cuando produces energía eléctrica. Y de muy largo plazo, cuando decides si vas a abrir una central, o vas a abrir otra central, o vas a cerrar algunas y demás. Cada cual de ellos tiene su objetivo. El problema siempre es el mismo, la planificación de la generación de energía. Pero
los modelos tienen objetivos distintos, cada uno de ellos busca asesorar en unas decisiones diferentes. ¿Vale? Bien, entonces, a la hora de hacer un modelo, tenemos que pensar que el modelo, bueno, es un esquema teórico, esa es la definición que viene en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Dice, además de modelos, vienen muchas otras cosas, modelos de personas que desfilan, pero una de ellas es el modelo como un esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, la evolución económica de un país. En economía se usan muchos modelos matemáticos, por ejemplo, ¿vale? Que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. En nuestro caso, además, para intentar mejorarlo, ¿vale? Bien, la idea es que un modelo tiene que ser una representación precisa de una realidad, pero no detallada hasta el punto de que luego no pueda resolver ni hacer nada con él. Tiene que ser precisa para el fin que se persiga. Tiene que ser, es una herramienta que ayude a tomar decisiones. En general, pues, involucra al equipo multidisciplinar y siempre tiene que haber dos personas. El modelador, que es el experto, la experta en hacer modelos, ustedes y yo misma hacemos modelos, ¿vale? Y lo que llaman el experto, que es la persona que conoce el problema real, que sabe de verdad en ese sistema qué es lo que hay que tener en cuenta, qué es lo que influye, qué es lo que se puede variar, qué es lo que está fijo, qué es lo que no te puedes saltar, ¿vale? Ese es el modelo. Y luego viene pues a hacer la modelización o modelación. Creo que modelización ya estaba admitido, pero bueno, modelización o modelación es el proceso de crear modelos, ¿vale? Y es una mezcla entre ciencia y arte, por eso muchas veces es difícil la modelización matemática. Porque por un lado es ciencia, porque hay que saber realmente analizar bien y detectar las relaciones entre parámetros, entre datos, hacer suposiciones, aproximaciones a los problemas y saber qué tipo de modelo estás haciendo y qué vas a hacer luego con él. Es decir, esto no es una gallina que pone un huevo y ya crecerá. Hay que calentarlo y hacer que salga ese huevo, en particular que lo puedas resolver y te sirva para algo. Entonces, tú cuando haces el modelo tienes que tener en mente y el conocimiento de cómo luego lo vas a resolver. No puedes hacer un modelo simplemente y decir, ya, lo hice, profesora. Bien, pero has hecho un modelo tan complicado que eso no lo puedes resolver y no sirve para nada. Así que no vale. ¿Vale? Bien, o sea que hay que tener siempre en mente cómo lo vas a resolver después. ¿De acuerdo? Y luego tiene una parte de arte, porque la visión o interpretación que se hace de la realidad es muy personal. Es decir, cada cual la ve de una forma. Uy, me he bajado hasta abajo, porque hay distintos estilos. Las notas que he dejado del curso les hicimos entre un compañero y yo hace años, en parte, no todo, pero otras cosas ya han sido posteriores. Pero era gracioso porque era fácil identificar quién había escrito la última parte cuando escribíamos los modelos, porque él tenía un estilo y yo tenía otro, simplemente ya escribiéndolos, ¿no? Los nombres de las variables y tal, cada cual tenía su estilo. Es una cosa muy, muy creativa. A mí me gusta mucho porque es muy, muy creativo. Y a los alumnos, estudiantes que suelo tener, a veces no les gusta tanto porque es tan creativo que no hay un algoritmo que seguir los pasos, sino que hay que poner las herramientas que tienes a disposición para modelizar algo que es del mundo real, hacerlo en un modelo matemático. ¿Vale? Luego además no termina el modelo con hacer esto es minimizar la suma de ta, sino que un modelo, ahora lo comentaré, tiene unas etapas que desarrollar un modelo no es solo formular un modelo. Desarrollar un modelo tiene mucho más y entre ellas hay que hay que dar una documentación y hay una serie de estilos sobre elegancia, sobre simplicidad en el desarrollo, hay opciones. Y sobre todo la idea de tener un uso creativo de las herramientas matemáticas, informáticas,
que tienes a tu disposición para poder usarlo. Bueno, en la investigación operativa, cuando hablo de modelos, hablo de muchos tipos de modelos. La investigación operativa quiere resolver problemas reales, haciendo modelos. Le vale todo. Todo nos vale. Yo suelo decir que, vamos, parezco... ¿Conocen esos hombres que llevan una orquesta y tienen un bombo y tienen algo en los pies, que le dan así, le van dando una cosa y tienen otro y tienen también una trompeta? Bueno, pues somos un poco así, o sea, tocamos todo lo que se pueda utilizar y nos sirva para resolver el problema, para plantear el modelo y resolver el problema. Entonces, lo que se desarrolló, digamos, fundamentalmente, que hizo que fuera una disciplina en sí misma la investigación operativa, es la programación matemática. Programación matemática es optimizar funciones con restricciones. Es decir, hasta entonces trabajábamos siempre, en todo caso, con optimización convexa y demás, y de repente aparecen las restricciones que te limitan el espacio y demás, y esto sí que algoritmos para resolver eso es lo que es específico y se ha ido desarrollando específicamente en la investigación operativa, ¿vale? Entonces, la programación matemática y ahora métodos heurísticos para resolver esos modelos, porque cuando necesitas que corran rápido, no puedes, a veces tienes que saltarte lo óptimo para conseguir algo razonable en tiempo. Bien, usamos mucho teoría de grafos porque trabajamos mucho estos problemas complejos, muchas veces son redes de transporte, redes de distribución, redes de distribución de agua, de energía. Trabajamos mucho con teoría de grafos, con lo que es teoría de sistemas, teoría de sistemas en el sentido de control óptimo, que se trabaja en los sistemas diferenciales, cálculo de probabilidades estadísticas, porque nuestros modelos suelen estar llenitos de incertidumbre de qué es lo que va a pasar, con lo cual la idea de tomar decisiones robustas que ante variaciones en el futuro pues nos den una situación, unas decisiones ahora que sean robustas ante que luego pueda haber cambios, ¿vale? Y en particular dentro de esta parte estaría la parte de teoría de colas o de teoría de las líneas de espera. Usamos teoría de conjuntos difusos porque muchas veces nuestros datos no son precisos y tenemos que trabajar con valores que no son exactamente eso. En el caso de la logística humanitaria es más claro. En logística humanitaria solemos tener que tomar decisiones ante futuros eventos que puedan ocurrir, de desastres y demás, pero además cuando trabajamos con los datos, si ustedes miran, normalmente después de que haya ocurrido un terremoto o algún evento, algún desastre, ¿no?, que impacta sobre la población, el número de fallecidos normalmente es 321, porque hasta que no se encuentra un fallecido no se le cuenta entre los fallecidos. Sin embargo, cuando hablamos de datos de afectados, de heridos, esos siempre son datos redondeados. 2.000, 4.000, nunca van a decir 4.201, no. Son datos redondeados, son datos difusos, en que el número no es el número tal cual, sino alrededor de él, ¿vale? Usamos toda la parte de teoría de la decisión, que es la utilidad, sobre todo para transformar y no tomar medidas que sean solo puro el valor numérico. Es decir, yo recuerdo una empresa que nos decía que a ellos en realidad el óptimo les importaba un pimiento. Con que mejoraran un 10% sus ganancias ya estaban súper contentos. Entonces hay una utilidad dentro de las mejoras, que algunas, al principio algunas que te ayudan mucho a mejorar y es muy útil, y luego ya pequeñas mejoras que la utilidad de la mejora no es tan importante porque ya has logrado las metas. Trabajamos con teoría de la decisión multicriterio mucho porque, bueno, en optimización vamos a verlo, siempre les voy a hablar de un criterio, ¿no? Vamos a minimizar el coste, vamos a minimizar el tiempo, La realidad, de verdad, suele ser de varios criterios a la vez. Yo quiero minimizar el coste, pero que no se pase de un tiempo y que no me deje de atender a las personas si tengo que hacer un plan de distribución a los afectados por unas inundaciones. Vale, quiero minimizar el coste, pero yo quiero llegar al máximo posible de personas y además quiero que sea equitativo. No quiero dejar
sin atender a los que están lejos. Claro que es más caro llegar a ellos, pero quiero atenderles. No puedo hacer un plan que les abandone porque es que es caro llegar, ¿vale? Entonces trabajamos con decisión multicriterio. Luego estaría la teoría de juegos, que no son juegos de ordenador ni juegos de azar, ¿vale? Son juegos estratégicos. Estamos hablando de cuando hay competencia, ¿no? O tiene que colaborarse para lograr algo, pero cada uno busca su propio interés. No es que busquemos un interés global, cada uno va a lo suyo. Lo que pasa es que para tomar sus decisiones, o sea, las consecuencias dependen también de lo que hagan otros, ¿no? Está el dilema del prisionero y demás. Luego todas las técnicas de predicción, trabajamos mucho con valores futuros, de lo que estimamos, de lo que va a pasar en el futuro, con lo cual usamos muchísima estadística, ciencia de datos, para poder incorporar valores en nuestros propios modelos. La fiabilidad, cuando trabajamos con sistemas mecánicos sobre todo, para diseño de sistemas, de decir, oye, ¿cómo de fiable es este sistema? No sé, si nos falla la energía, pues, ¿qué tenemos en redundancia y qué decisiones se pueden tomar? ¿Vale? Técnicas de secuenciación y planificación, es decir, ya para problemas concretos, por ejemplo, en qué orden unas máquinas tienen que procesar los trabajos cuando estás produciendo, para pues, minimizar el tiempo máximo o para minimizar el retraso en entregar los trabajos, técnicas de secuenciación y planificación, o lo que decimos inteligencia artificial con los sistemas expertos. He estado a punto de borrar esto. ¿Por qué? Bueno, la inteligencia artificial precisamente es un nombre que se ha comido prácticamente a todo. De hecho, en las empresas muchas veces tú haces un modelo de investigación operativa, nosotros tenemos un modelo funcionando para hacer los turnos de personal en cadenas de comida rápida. Además, la empresa era pequeña, hicimos el modelo para hacer cuáles son los turnos semanales que debían hacer el personal y demás, y pegaron un pelotazo y está en no sé cuántos países, es posible que hasta en Honduras, y está online nuestro modelo y funciona y la gente entra. O sea, los restaurantes lo contratan el servicio y entonces tienen su personal y demás y les dicen, bueno, esto es la carga de trabajo, esperamos a esta semana porque este día va a ser festivo, este va a ser así, este no sé qué, hay partido de fútbol y nuestro restaurante está cerca del campo, del polideportivo o del campo de fútbol, y entonces ellos meten eso y el modelo les dice, vale, pues fulanito debe venir a trabajar de tal a tal hora, menganito de tal, a lo largo de toda la semana. Vale, entonces, en ese modelo, los usuarios, las empresas, piensan que es inteligencia artificial. Porque dicen, no, es un ordenador, en realidad lo llaman la nube, es un ordenador, son servidores. Hay que saber no dejarnos llevar por las palabrejas que nos dicen. Son ordenadores, son servidores que están, ¿vale? Y en el cual los datos pues los suben al servidor, allí corre el servidor y les dice el plan de trabajo. Entonces, para ellos lo que estamos haciendo, eso es inteligencia artificial. El ordenador les está diciendo qué deben hacer. Lo que corre debajo, pura investigación operativa de optimización. ¿Qué diferencia hay con la inteligencia artificial? Pues para los usuarios en muchos casos ya no hay. Porque para ellos el ordenador les está diciendo, sugiriendo qué deben hacer. Entonces, en este caso, la inteligencia artificial empezaba con los sistemas expertos, pretendía reproducir lo que los expertos sabían. Por ejemplo, empezó con un sistema de diagnóstico de enfermedades. Empezaba con un sistema de diagnóstico de enfermedades a base de reglas, de decir, si con un análisis de sangre, si esto es menor que tal, si los leucocitos están en tal, si no sé cuánto tal, si tiene estos síntomas, bla, 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 iba haciendo unos árboles de reglas y decía, bueno, pues con un porcentaje lo que tiene es malaria, o tiene dengue, o tiene chikungunya, no había en esa época, pero, ¿vale? Pero había así diferentes enfermedades. Entonces surge intentando replicar lo que conocen las personas y en forma de más bien de este tipo de reglas. Y la idea de inteligencia artificial era por eso, porque intentaba replicar el pensamiento, el proceso de conocimiento que usaban las personas, replicarlo en un ordenador. Ahora mismo ha ido creciendo, el nombre ha caído muy bien,
y entonces ahora todo lo que diga un ordenador, que debes hacer esto, o he detectado este patrón en no sé qué, lo llaman inteligencia artificial. Pero bueno, en eso lo que nos ha ocurrido también es que nosotros mismos lo que hacemos se interpreta fuera muchas veces como inteligencia artificial. Vale. Bueno, como veis, le damos a todo. Le cogemos, agarramos todas las técnicas que sean útiles. Y he puesto algunas, pero no son todas. Aquí hay que resolver un problema real y eso va por delante de todo. De las especialidades y de todo. Lo principal es el objetivo. ¿Vale? Bien, lo siguiente que os decía antes es que hacer un modelo no es eso, no es poner un huevo e irse y pensar que va a salir un pollito. Pues no. Hay que preparar al pollito y hacer el huevo. Entonces, el desarrollo de un modelo tiene distintas etapas, ¿vale? La primera es identificar el problema. Bueno, lo normal, cuando me llegan de cualquier empresa, de cualquier entidad, y me dicen, a ver, tenemos un problema y es que queremos optimizar nuestro sistema o optimizar el rendimiento. Dicen unas cuantas palabras que han oído y otras más que suelen utilizar y no saben bien de qué se está hablando. ¿Vale? Entonces, la primera parte es una fase de especificación, es la etapa clave, tienes que estar preguntando y hablando y además recibiendo lo que te dicen, plantearlo y enseñárselo y decir, ¿es esto lo que quieres? Y muchas veces te lo corrigen y dicen, ah, no, pero es que eso no se puede cambiar, ah, que esto está fijo. Bueno, pues volvemos, hacemos otro. Es una etapa clave y es clave también saber qué datos vas a tener para crear el modelo. En el modelo vamos a meter medidas de tiempos, de costes, de tal, y hay veces que no sabes. Hay casos históricos muy clásicos acerca de precisamente esta parte. Yo puedo hablar de los míos mismos. El primer trabajo que hice para una empresa, años 90, no voy a fijar cuáles, pero el primero que hice, era mi primer año de doctorado. Entonces, en ese trabajo era para hacer un modelo de barcos, de los barcos de... Bueno, yo solo entendía barcos, es decir, ¿por qué no lo hacemos con pesqueros? Siempre me ponen militares. Bueno, es que al final era una empresa de hacer barcos militares. Y entonces, unos astilleros que hacían barcos para defensa. Y entonces, en ellos, la idea, el apoyo, en el libro logístico que se entregaba la fiabilidad del barco. Es decir, bajo diferentes situaciones, que podía ser ataque aéreo, tal, cómo de fiable eran los sistemas del barco, la respuesta del barco. Entonces, para ello hacíamos un modelo de simulación Monte Carlo y simulación de sistemas, y entonces simulábamos que las piezas fallaban, las piezas del barco podían fallar. Entonces a mí me dejaron decir, venga, toma las distintas distribuciones que hay de probabilidad, la Weibull, la normal, la gamma, estaba hecho con una exponencial y querían ampliar a otras, y bueno, pues di cómo vamos a simular estos valores y demás. Entonces yo, inocente, dije, me pongo aquí con mis distribuciones, digo, con los datos que tenga, y así me sale la media, la tal, que es lo que querían sacar. O no, yo suponía que tenía una media, la varianza, y que sacaban los parámetros, los calculaba. Y cuando llegamos con eso, dicen, ¿qué datos? Digo, pues hombre, habrá datos, ¿no? De cada cuánto falla un rodamiento, cada cuánto falla algo. Dice, sí, tenemos el dato que nos da el constructor, que nos da un valor. El resto de los datos están en los cuadernos de a bordo, que eso no lo mira nadie, no lo toca nadie, y desde luego no vamos a ir a mirarlo. Digo, ¿y entonces? ¿No tengo muestra? No hay muestra. ¿Y cómo lo hago? Dice, pues con mucha imaginación. Y así lo tuve que hacer, pero cogí todo lo que había, agarré todo lo que llevaba haciendo durante unos meses, lo tiré a la basura y volví a empezar. ¿Por qué? Porque no sabía los datos antes de ponerme a hacer el trabajo. Con lo cual, no den un paso sin saber qué datos son los que van a disponer, porque normalmente va a ser una pérdida de tiempo, porque luego se van a dedicar a tener que hacer simplificaciones para que lo que sale de los datos se les ajuste a lo que han hecho. O, como hice yo, tirarlo a la basura todo y volver a empezar. Vale. Bien, entonces, identificar el problema es crucial, saber los datos que tienen, pero también identificar
qué es lo que se está buscando. A ver, os voy a hacer una pregunta, a ver cómo lo harían ustedes. Este es un problema de la Segunda Guerra Mundial. En la base aérea donde estaban trabajando con los científicos les dicen: mira, los aviones nuestros, británicos, salen al continente a hacer sus bombardeos y demás, sus cosas que hagan, y algunos vuelven y vienen dañados, y queremos saber, observando, que queremos fortalecer los aviones. Entonces, bueno, planteen un experimento, un problema para ver dónde lo tienen que fortalecer, cómo sacar dónde hay que fortalecer los aviones. Entonces, si ustedes fueran los científicos, ¿qué harían? O sea, ustedes tienen que decirle a los mandos dónde hay que fortalecer los aviones, tienen allí los aviones que han ido al continente, ¿y qué harían? ¿Lo oyeron todos? Bueno, pues la respuesta muy cierta y muy matemática y muy inútil suele pasar es esa. Es decir, tienes allí los aviones, están impactados por las defensas antiaéreas del continente, pero claro, lo importante no son estos que han vuelto. De hecho, el primer planteamiento que hicieron los científicos fue: vamos a mirar estos aviones, dónde están más impactados y vamos a protegerlos. Hasta que hablaron con un piloto. Y el piloto dijo: no, hombre, no, nosotros hemos vuelto. Habría que mirar a los que se han caído, dónde están impactados. Lo cual es muy buena respuesta, pero muy inútil porque no podían entrar al territorio a mirarlo. Con lo cual hay que transformarla en donde no están impactados estos aviones. Es decir, la búsqueda era al revés, no dónde estaban más impactados y dónde no, porque por alguna razón no había puntos vitales que lo hubieran tumbado. Así que como se ha podido volver, entonces hay que mirar dónde no están impactados, con sentido común, claro. Si no está impactada la colita de atrás, pues que eso no tiene sentido, ¿vale? Hay que siempre aplicando el sentido común. Bien, pero muy buena respuesta, porque hay que mirar los que se han caído, pero como decimos, pero que no sirve porque no puedes irte al territorio a buscarlos. Vale, muy bien. Bueno, pues esta sería la primera fase, es la más importante, fase de especificación. Se puede tardar meses en especificar un proyecto, pero no hay que caer en hacerlo de gratis. Si se hacen consultorías o trabajos para empresas, esta fase puede ser muy larga, entonces, y difícil, hasta que concretas qué es lo que se va a desarrollar exactamente, con lo cual forma parte del desarrollo del modelo en sí mismo. Es decir, hay que convencer antes de que es capaz de resolver su problema, pero no hay que trabajar en balde, porque, como os digo, esta normalmente siempre dura más de lo que has pensado. Si tú has presupuestado, planificado en el proyecto que vas a estar 2 meses especificando, ya puedes suponer que van a ser 4 o 5, porque se tarda mucho realmente en sacar exactamente todos los elementos. Naturalmente depende del sistema que vayas y el problema que vas a abordar. Algunos más sencillos, otros más complejos, pero siempre va a ser largo. Una vez que ya sabes lo que hay que hacer, entonces pasamos a la especificación matemática y la formulación. Entonces, con todas las herramientas que hemos estado diciendo que podemos utilizar, vamos a intentar crear ese modelo. Pensando en un modelo de optimización de programación matemática, que es lo que vamos a ver, pues habrá que hacer la definición de variables, de ecuaciones, de la función objetivo, qué son parámetros, cómo tratamos la incertidumbre, cómo la incluimos o no en el modelo. Bueno, habrá que crear el modelo, especificar, formular el modelo, ¿vale? Formular el modelo pensando en cómo lo vas a resolver. Los algoritmos, tienes que pensar, ¿lo voy a hacer exacto? ¿Lo voy a tener que hacer heurístico? Digo, por ejemplo, en la última tesis que hemos defendido, estamos hablando de incendios forestales y de decir a las brigadas dónde tienen que ir a parar los incendios. Y esto lo vamos a poner en unos sistemas, con unas pantallas, para decirles a los decisores, bomberos y demás, dónde tienen que mandar sus brigadas a trabajar
para intentar perimetrar el incendio y pararlo. Vale. Nosotros hemos hecho el modelo, no existía como problema el modelo abstracto, no existía dentro de la investigación operativa, es uno nuevo, y hemos hecho varias posibilidades de modelización, y hemos hecho muchas cosas, y lo hemos resuelto por programación matemática, y dices, muy bien, y en 24 horas para un territorio no muy grande, y en 24 horas tengo una solución, que, de nuevo, como nos ha pasado antes, está muy bien, pero es inútil, porque no puedes estar 24 horas esperando para saber dónde vas a mandar las brigadas. Con lo cual, lo que sabemos es que tenemos que ir a un método heurístico. Hacemos el exacto para poder compararlo, ahora hablaremos, ¿vale? Pero sabemos que lo tendremos que resolver como heurístico para tenerlo implantado en los sistemas de los decisores contra incendios, ¿vale? Y luego hay que programar, hay que decir cómo lo vas a resolver y programarlo. Lo siguiente es la verificación, la validación y el refinamiento. Verificación, hablamos de verificar código, es decir, el código tiene que responder a lo que querías programar y eso lo tienes que verificar, que no haya errores y demás. Pero luego la validación es más complicada. La validación se refiere a que el modelo te sirva para representar el sistema. Y eso ya es otro tema. ¿Cómo comparas un modelo con un sistema? Y bueno, las técnicas de validación pasan incluso por meter datos históricos y ver si habría respondido bien, o sea, forzar un poco cosas, a veces que tienes en la incertidumbre, con cosas históricas para intentar comparar. ¿Vale? Y luego refinamiento, porque una vez que ven, cuando les haces el modelo y ven que funciona, dicen, ah, se puede. Pues entonces ahora queremos añadir que haga esto, que haga esto, que haga esto, o que tenga en cuenta aquello, y se complica, ¿vale? Siempre tenemos que trabajar con la interpretación y análisis de resultados, eso nos suele hacer tener que trabajar con interfaces, tanto para leer datos como para presentarlos, porque no es fácil presentar los resultados cuando son grandes sistemas, ¿vale? Y por último el uso extensivo, y es que hay que hacer manuales de especificación funcional, matemática e informática y formar a los usuarios. Si no formas a la gente que lo va a tener que usar después, pues no sirve para nada. Porque normalmente nuestros modelos no son para dar una única respuesta ahora, sino para que se queden donde alguien los va a utilizar y va a ir cambiando los datos cada día o cada semana, si es la programación semanal. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es desarrollar un modelo, esto es la investigación operativa y la optimización. Ahora ya vamos a optimización. Vamos a centrarnos ahora en modelos de optimización, ¿de acuerdo? En los cuales ya son modelos matemáticos. Es decir, la investigación operativa va más allá de las matemáticas. Ahora vamos a los modelos matemáticos de optimización, programación matemática, de todas estas herramientas, la primera que había. ¿Vale? Bien, ¿qué es optimizar? Bueno, pues optimizar es elegir una alternativa entre un conjunto de alternativas que tienes, elegir una alternativa de decisión con la propiedad de ser mejor que cualquier otra en algún sentido. Claro, ahí hay que definir qué es lo que es posible, qué es lo que se entiende que sea mejor, ¿vale? Con lo cual, bueno, tenemos distintos problemas que se ajustan a esto. Por ejemplo, yo podría decir, tengo que buscar un hotel, un piso, un alojamiento, un hospedaje para estudiar aquí en la UNAM, en la universidad, y veo que distintas opciones de alojamiento, cada una tiene un precio, una distancia, unas condiciones, el barrio, más o menos seguro, tienes unas alternativas, esas son las alternativas de decisión, ¿vale? Y tienes que decidir cuál es mejor. Bien, este es un problema claramente multicriterio, en que las alternativas las tienes ahí, enumeradas. Ahora, es que la que es mejor para el barrio es la más cara, que eso no me va bien, es peor para el dinero. La que es mejor para una cosa es peor para otra. Bueno, ahí existen lo que se llaman las técnicas de decisión multicriterio para ver cómo manejar varios criterios a la vez. En general, en la optimización y la programación matemática, el problema está en que yo no voy a tener las decisiones dentro de las posibles, no las voy a tener enumeradas, sino que vienen definidas por condiciones, por restricciones. Que no te gastes más de tal dinero,
¿vale? Y entonces tienes que dar forma a una serie de variables de decisión que dan forma a la solución. Pero, digamos que el problema añadido al del piso, o al alojamiento, al hospedaje que vas a tener, el problema añadido es que no tienes las soluciones que las puedas enumerar, sino que las tienes que modelizar, poner las condiciones que tienen que cumplir. Y dentro ahí habrá un montón, ¿vale? Entonces, en un problema de optimización, ya de estos que estamos diciendo que no vienen enumerados, sino que tienes que poner, vamos a tener una serie de elementos y el primer elemento y más básico son las variables de decisión. Tú tienes que decir tus variables de decisión, cuáles son. Es decir, cuáles son, es decir, el valor, cuando tomen un valor esas variables, te están diciendo cuál es la solución. Por ejemplo, si es para el horario de las clases de la escuela, ¿vale? Te tiene que decir, las variables tienen que decir en qué día, en qué hora se da la asignatura tal, o una hora de ellas, y por qué profesor. Entonces las variables tienen que recoger, tienen que poner, dar respuesta a eso. Cuando resuelvas el modelo, en esas variables es donde encuentras las soluciones, ¿vale? A tu problema. Bien, luego además de esas variables muchas veces usamos otras. Las independientes que decimos aquí son las de decisión, y luego hay otras porque nos ayudan a representar el modelo, ¿de acuerdo? Que son las variables dependientes o de estado. Bien, con esas variables que son las decisiones y con los datos y los parámetros que tenga para mi modelo, creo la función objetivo. Es decir, el criterio por el cual yo voy a decir que es mejor una solución u otra. Es decir, dados unos valores de las variables y dados otros, tiene que haber una función que tome un valor para estos y diga, es mejor esta o esta. Con lo cual, lo que vamos a hacer con esos objetivos van a ser o minimizarlos o maximizarlos, en función de lo que se quiera, y representan esa medida cuantitativa que se desea optimizar, que dice el criterio para que algo sea mejor. Y luego vienen las restricciones. Las restricciones son las relaciones entre las variables que dicen cuáles son las alternativas posibles, ¿vale? Esas son las que dicen, oye, es que con estas restricciones, con estas relaciones, pues por ejemplo, no sé, alternativas posibles, pues estamos hablando del horario de la asignatura de optimización, de la asignatura de optimización, y tiene 4 horas, en tus alternativas tienes que decir que la suma de las variables que dicen cuándo se da esa asignatura, tiene que sumar 4 en toda la semana, no puede tener más de 4 horas ni menos de 4 horas. Si lo va a dar en las variables que dicen nada más que lo va a dar el profesor Ramón, pues Ramón hay que decirle que no puede estar en 2 sitios a la vez, que en cada una de las horas él sí puede. Todo es posible. Bueno, pues si no es Ramón, alguien que no pueda. A Ramón le podemos dejar 2 sitios, a lo mejor. Bueno, sí, en general la idea es, a cada persona tú le tienes que decir que cada hora, a lo sumo puede estar dando una aula, no puede estar en 2 sitios diferentes, ¿vale? Entonces, bueno, esas son las condiciones que te tienes que ir poniendo para que las soluciones realmente sean posibles, sean una solución del problema. ¿Y a qué llamamos resolver un modelo de optimización? Pues a encontrar el valor de las variables, ¿vale?, que optimice la función objetivo y que satisfaga todas las restricciones. Hay que cumplirlas todas. ¿De acuerdo? Eso es hacer un modelo de optimización y resolverlo. Bueno, lo que pasa es que a la hora de resolver tenemos grandes diferencias y lamentablemente no existe un método único para resolver estos modelos, ¿vale?, sino que tenemos distintos métodos según sea el modelo que construimos. El más sencillo, más habitual, es lo que se llama... Bueno, lo primero es que tenemos los clásicos y los heurísticos. En los clásicos de programación matemática tendríamos este modelo, ¿vale?,
que es el básico, más sencillo, son los modelos de optimización lineal, programación lineal, ¿vale? Estos modelos, bueno, ahora lo comentaré, hay varios métodos para resolverlos en función del tamaño, pero en principio son los mejores resueltos dentro de la programación matemática, la optimización. Después tenemos cómo complicamos esto, porque lo vamos a ir complicando. ¿Cómo lo complicamos? Pues lo complicamos haciendo que aquí las variables pueden ser continuas, es decir, si yo tengo que decir cuántos kilos voy a poner de arroz en una dieta, puedo decirle que voy a poner 700 gramos, 0,7 kilos, no hay ningún problema. Pero luego complicamos esto diciendo, no, ahora mis variables tienen que ser enteras. Es decir, hay algunas que pueden ser, como estaban aquí, continuas, pero hay algunas que tienen que ser enteras, eso es en Z, los números enteros. En particular, las más conocidas dentro de esto son las variables con variables binarias, la programación matemática con variables binarias, ¿vale? Muchos estudiantes me suelen decir, pero es binario, eso no es variable. Hombre, sí, si el modelo tiene que decir si vale 0 o 1, es variable. Si es un dato, no, pero si el modelo le tiene que decir cuál es su valor, es una variable, ¿vale? Aunque sea binaria y solo pueda tomar 2. Ahora, si tenemos n variables, 2 elevado a n ya saben que crece exponencialmente. O sea que, porque sea binario no es que sea más fácil, sigue siendo complicado. ¿Vale? Pero sería el complicarlo a partir de que las variables no sean todas continuas, sino que haya variables enteras. Esa es la programación lineal entera mixta, las MIP. Luego la complicación sería sobre las funciones, que en lugar de ser funciones lineales, pudiéramos tener funciones no lineales, generales. Aquí no se dice nada de que tengan forma matricial ni nada como funciones lineales. Esto es la programación no lineal. Hay un mundo dentro de la programación no lineal. La programación convexa, por ejemplo, te asegura que los óptimos locales son óptimos globales, pero si no es convexa no. Programación cuadrática, convexa, es muy fácil de resolver, son variantes de la programación lineal las que lo resuelven. Bueno, tenemos algunas muy fáciles y otras que son un infierno, ¿vale? En la programación lineal hay de todo para resolverlo. Y realmente más o menos malo, puede haber modelos que son malos, por lo cual siempre que podamos hacer un modelo lineal, si lo hacemos no lineal, lo hacemos mal. Claro, yo he dicho, ¿hay muchas formas de hacer modelos? Sí, pero si hay un modelo sencillo y hacemos uno complicado, el complicado está mal, aunque digas, sí, pero modeliza. Sí, pero modeliza mal, porque luego al resolver no lo vas a poder resolver bien. Entonces, no está bien, ¿vale? Y bueno, la complicación máxima sería que las funciones sean no lineales y las variables enteras. Y eso es una porquería que no conseguimos luego resolver en tiempo real prácticamente nunca. No digo que no haya modelos, y cada vez más, y muchas veces en economía, tristemente. Pero los modelos no lineales enteros es para que te dé un soponcio y no puedas resolverlo nunca en tiempo para que te sirva para tomar decisiones. Vale. Bien, entonces estos son los principales tipos. Dentro de los modelos clásicos, por ejemplo, aquí no está puesto, hay un problema muy conocido. ¿Quiénes conocen el problema del viajante de comercio? O no sé si con otras palabras, porque a veces usamos distinto lenguaje. Vale. El problema del viajante de comercio, hablaremos de él, es un problema en el cual un viajante de comercio sale de una ciudad, tiene que visitar un número de ciudades y volver. Es decir, hace un ciclo a través de las ciudades. ¿Qué pretende? Pues que la distancia sea la más corta o bueno, lo que recorra. Entonces, tu solución en realidad es una permutación de las ciudades, ¿no? Bien, en programación matemática no existe la forma de decir mi solución permutación. Tendrás que representarlo con restricciones. Sin embargo, sí que hay posibilidad en otros métodos heurísticos que tú digas, bueno, mis soluciones son permutaciones. Entonces, a la hora de buscar, pues parto de una permutación y empiezo a intercambiar unos con otros sin tener que hacer el modelo de programación matemática, que es realmente complejo, ¿vale? Entonces, aquí entra una cosa que se llama programación de restricciones, pero sobre todo muchos métodos de búsqueda local
el recorrido simulado, simulated annealing, es un poco difícil de traducir. Y sobre todo, últimamente, los algoritmos genéticos, que es de los peores métodos para resolver ningún modelo, pero de los más extendidos porque están muy programados, están ya, con lo cual tú puedes encontrar códigos de algoritmos genéticos por todas partes, mientras que esto normalmente lo tienes que hacer un poquito más ad hoc al problema que estés resolviendo. Vale. Bueno, esto sería clasificar los modelos por sus elementos y pensando en los métodos. Que me he ido aquí. Los métodos de optimización, ¿vale? Estos son los métodos principales que hay de optimización, mirando precisamente esos modelos que os he dicho. Entonces, los algoritmos de programación matemática, ¿de acuerdo? Empezábamos, programación lineal, la más fácil, ¿no? Y siempre se estudia el método simples. El método simples es un algoritmo precioso que desarrolló Danzig. Además tiene una base geométrica que luego es un método algebraico, a base de bases, cambios de base y demás. Es un algoritmo muy bonito, maravilloso, que además te asegura que nunca empeoras en cada etapa, en cada iteración, y bueno, te asegura la convergencia, ciertas hipótesis, en general siempre, ¿vale? Pero bueno, no es el único. De aquí se derivó otro que es el simples dual, también precioso, el problema de dualidad, muy bonito y muy interesante. Que en general además suele ser más rápido que el simples original. Yo suelo trabajar con ese programa GAMS, pongo en varios threads a la vez a correr el simples dual y el barrier, a ver cuál termina antes, y normalmente el dual termina antes que el simples primal, pero es algo que no lo puedes saber antes. Tú no lo puedes saber hasta que no lo vas a resolver el problema, porque bueno, se basa puede ser muy específico, incluso a veces de los datos que tenga. Y los otros son esto, lo que os decía, los métodos barrera, métodos de punto interior o penalizaciones interiores o exteriores, que vienen de los métodos de la optimización no lineal, una aplicación a la lineal de los métodos de la no lineal. Vale. Bien, complicación que hemos dicho que era meter variables enteras. Bueno, pues cuando meter las variables enteras, en programación matemática la forma de resolver es, de alguna forma, olvidarte de que son enteras. Siempre empiezas con alguna relajación, normalmente lineal, y ahí empiezas a decir, vale, me ha salido que yo tenía que estar, Ramón tenía que estar 1 hora en clase a las 10 de la mañana y le ha salido que va a estar media y otra media en otro sitio y no lo considero factible. Lo siento, Ramón. Entonces, le digo, bueno, pues entonces, no, le pongo una condición de que esa variable tiene que valer o 0 o 1. Y ramifico a 0 o a 1. Y eso es lo que se llama ramificación y acotación. Y acotación, porque yo voy acotando y cuando ya veo que por un caminito no voy a encontrar nada mejor, pues lo corto, no sigo y me voy para otro lado. Es decir, no exploro, es una enumeración no exhaustiva, sino implícita de las soluciones, porque vas descartando algunos caminos, porque dices, por aquí tengo ya una solución mejor. Es decir, tengo una solución que me da el mínimo coste de profesores que tengo que contratar para dar las clases. No sé, me da no sé cuántas lempiras, vale, un número, y voy por un problema en el que ya la solución me está dando valores más altos, quiere decir que cuando le vaya a añadir más condiciones para que sean enteras, va a empeorar. Entonces, si ya tengo una solución mejor, por ahí no sigo. ¿Vale? Esto es ramificación y acotamiento. Otra cosa que se intenta es hacer planos de corte, es decir, está aquí mi solución y resulta que esta solución no es entera, entonces le voy a meter una restricción que esa la solución la mande a paseo, pero me mantenga todas las enteras, ¿vale? Y vuelvo a resolver. Eso es un plano de corte. Eso de por sí empezó con los planos de corte de Gomori, pero se paró de desarrollar porque era lento y se atascaba. Se empezó a desarrollar ramificación y acotamiento y de repente descubrieron que si en ramificación y acotamiento metían planos de corte, funcionaba muy bien, y entonces tenemos los métodos de ramificación y corte que hay ahora mismo, ¿vale?
Bien, cuando se me va de madre y no puedo resolverlos, lo primero que puedo intentar es buscar métodos que hagan que se resuelva más rápida. Son métodos que se desarrollaron para programación lineal, pero se usan sobre todo en lineal entera, ¿vale? Son métodos de descomposición, como puede ser la descomposición de Duffy-Wolf o generación de columnas, que se decía para programación lineal, y la descomposición de Benders. Lo que hacen es partir el modelo en otros más pequeños, ¿vale? Es decir, la idea de aquí que tenemos ramificación y acotamiento es un divide y vencerás, pues aquí también, divídeme el problema en subproblemas, maestro, no subproblemas, para poder resolver, o métodos de relajación, o la relajación lagrangiana y demás. Son métodos para cuando se me va de madre el tiempo en esta. Luego está la programación no lineal, pero antes estaría la programación cuadrática y entera cuadrática, siempre que sea convexa, que esa también está muy bien resuelta, es como si fuera programación lineal. La cuadrática convexa. La cuadrática convexa entera está igual de mal o de bien que la lineal entera, ¿vale? Y luego la programación no lineal en general, donde tendríamos programación, optimización no restringida, donde no hay restricciones. Directamente optimizar una función, las funciones pueden ser muy raritas, entonces encontrar el mínimo o el máximo puede ser muy complejo. Entonces hay métodos incluso para funciones con una variable, que pueden ser de comparación, como la sección áurea y demás, o de interpolación, como los métodos de Newton. Dependen, unos usan derivadas, gradientes, ¿vale? Los de Newton y demás, los de interpolación suelen usar gradientes, pero no siempre es derivable tu función. Es que incluso puede ser una función que tengas que hacer una llamada externa para calcularla para un modelo de simulación o más, ¿vale? O de varias variables, que puede ser sin cálculo de gradientes, pues las coordenadas cíclicas, donde tú vas moviéndote en direcciones, ¿vale? Como en escaloncitos hacia el óptimo, o el de Nelder-Mead, que va haciendo unos simplex y demás, o con cálculos de gradientes de máximo o descenso, sería el método de Newton. Y luego estaría la optimización restringida, que lo que se suele hacer es hacer no restringida secuencial. Le vas penalizando, es un poco la idea de las penalizaciones que hablaba aquí, penalizando o bien el estar lejos de la región factible, si estás hablando fuera, o bien penalizar por dentro. Bueno, todo esto son, como veis, son un montón de métodos y hay muchos más, mucho más. Quiere decir, no existe el método único, el método perfecto. Lo que sí se sabe es cómo complicas un modelo. Cada vez que tú vas complicándolo de aquí para acá, tienes que saber que tienes un problema. Cuanto más lo complicas, más sabes que vas a tener un problema para que te sirva el modelo para tomar decisiones. Entonces, la alternativa, llegado a un punto, cuando ves que tarda mucho, son los métodos heurísticos y metaheurísticos. Bueno, ¿saben la diferencia entre heurístico y metaheurístico? Y ahora hay también matheurístico, ¿no? Bueno, heurístico lo que quiere decir es aproximado. El método heurístico es un método aproximado, no te asegura que tengas la solución óptima, pero la saca en poco tiempo. O sea, lo que es rápido, pero aproximado. Entonces, un método heurístico, tú lo puedes construir para un problema concreto, muy concreto, o puedes tener métodos que tienen una estructura, una forma común, aunque luego lo apliques a distintos problemas. Es decir, cuando hablamos de método de tabú search, búsqueda tabú, eso es un metaheurístico, es un método metaheurístico, una metaheurística. Si hablamos de VNS, búsqueda en entorno variable, es una metaheurística. Todos los tienes luego que aplicar. Los genéticos son metaheurísticas, ¿vale? Porque están hechos de forma general, aunque luego apliques de forma particular. ¿De acuerdo? Y ahí, en general, se dividen sobre todo en búsqueda local o en evolutivos. En evolutivos hay una página que se llama El Bestiario de los Evolutivos, porque empezó con los genéticos, luego con las colonias de hormigas, y hubo ya, creo que fue un autor que cuando vio los elefantes voladores, con el nombre del algoritmo, dijo, hasta aquí hemos llegado. Hay que parar esto de darle nombres, porque había los zorros grises,
las ballenas no sé qué, hay de todo, las abejas, hay enjambre de abejas, hay de todos los nombres posibles que piensen en la naturaleza, toditos. Y ya alguien dijo hasta aquí, lo pueden buscar en internet, el bestiario de los evolutivos. Porque es tremendo la cantidad que llegó de lo que ha llegado, ¿no? O sea, la gente por la idea de publicar, pues le pone un nombre de la naturaleza y publica en su algoritmo. Ese es nuestro castigo de académicos, que tenemos que publicar para... Entonces, si le pones un nombre raro para que te lo pongan, te lo nombren, pues un nombre atractivo, no raro, ¿eh? Si puedes, de la naturaleza y cosas así. Vale. Y luego, como decía, ahora se usan los heurísticas, eso es más moderno, que la idea es mezclar la programación matemática con métodos heurísticos, hacer las dos conjuntamente, en distintas fases usas uno u otro, ¿vale? Y demás, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer modelos. Empecemos. ¿Tienen papel? ¿Boli? Pues papel y boli. Ya. Hasta aquí es la introducción y sobre todo muy importante que entiendan que siempre que podamos hacer un problema lineal, pues es mejor. ¿Vale? Bien. Vamos a empezar por este problema clásico, que es el problema de la dieta. Si alguien no tiene papel, se le puedo prestar, si no tiene cuaderno. Boli creo que también tengo. ¿Alguien necesita? Bueno. ¿Sí? ¿Bolígrafo también? ¿Te presto un bolígrafo también o no? Sí. A ver si... A ver cómo funciona. Ni sé cómo no. No. A ver si bien, problema de la dieta es un clásico porque se planteó en el año 47 pensando precisamente en el Stigler, que luego fue premio Nobel de Economía en 1982. Y lo plantea y lo resuelve el propio Stigler en 1947 trabajando con Danzig. Bueno, la idea es hacer dietas, ¿vale? Menús. Surge en esa época por el ejército de Estados Unidos, ¿vale? El ejército de Estados Unidos está desplegado y tienen que decir que qué les van a dar de dieta, qué les van a dar de alimentos y cómo hacemos un menú, ¿vale? Bien, en nuestro caso, ahora les voy a presentar después el que se maneja en logística humanitaria, con los datos precisamente de posibles alimentos y contenido en distintos nutrientes. Este es un ejemplo sencillo, un ejemplo fácil, ¿de acuerdo? Para que empecemos, para introducirnos en el mundo de la optimización. Vale. Bien, se supone que tenemos que hacer un menú, ¿de acuerdo? Y nos dicen que las necesidades mínimas diarias en la alimentación de una persona son 70 gramos de proteínas, 2,8 gramos de calcio y 150 miligramos de vitaminas. Como digo, está súper simplificado. Luego vamos a ver otro que, ya digo, que se usa en logística humanitaria, donde se mira cantidad de sodio, cantidad de yodo, cantidad de hidratos de carbono, cantidad de grasas, o sea, muchos más nutrientes, ¿vale? Esto es una simplificación. Entonces nos dicen lo que una persona necesita de cada uno de estos nutrientes y nos dicen que tiene disponibles dos tipos de alimentos, solo tiene dos, cereales y lácteos, ¿vale? Cada kilo de esos productos tiene un coste de 0,30 y 0,35 euros y además por kilo tiene una cantidad de cada uno de esos nutrientes. Observen que por kilo aquí estaría en gramos y las vitaminas van en miligramos, ¿vale? Cada uno en sus unidades. Bueno, pues la idea es decir cantidad diaria óptima de cada uno de esos alimentos, o ese conjunto de grupo de alimentos, que minimiza el coste total, pero que cumpla con las condiciones que tiene que tener la persona. Vale, pues
2 minutos para que piensen. Para que piensen cuáles son las variables, es decir, qué es lo que hay que decidir, cómo lo representamos matemáticamente, ¿vale? ¿Cuáles son las variables? ¿Qué datos son los que tenemos? ¿Cómo los vamos a usar? ¿Qué es lo que queremos optimizar? ¿Cuál es nuestra función objetivo? ¿De acuerdo? 2 minutitos, luego voy desvelando cosas, ¿vale? Y vamos haciendo. A ver. Sí, 0,30 para respectivamente. 0,30 un kilo de cereal y 0,35 un kilo de lácteos. Sí, es por kilo. Efectivamente. Los costes son por kilo. 0,30 y 0,35 por kilo del alimento. Las proteínas son por cada 100 gramos. Sí. Por cada 100 gramos son los ¿El qué? de proteínas. Por cada 100 gramos. Por cada 100 gramos. No, nos dice que la composición por kilo. Ah, ok. Porque la composición por kilo de alimento. ¿Sí? Bien. Ya. A ver. Está un poquito. No, igual no ha apretado mucho, pero bueno, voy a probar con el nuevo. Me va un poco mejor. A ver. Mejor. Bien, empecemos. A ver, ante este problema, ¿cuál es la respuesta? Luego decimos cómo lo hacemos matemáticas. Es decir, cuando nos pidan, cuando demos una respuesta, tenemos que responder qué. ¿Qué es lo que hay que decidir? ¿Cuánto cereal y cuánto lácteo? Muy bien, tenemos dos variables, ¿no? ¿Cuánto cereal y cuánto lácteo? Entonces vamos a llamarlo, vamos a darle un nombre. Los matemáticos nos encantan la X y la Y, la Z, pero normalmente cuando trabajas con ingenieros, economistas, la X y Z no les gusta nada, porque no hay, tienen que andar buscando, ¿y qué era la X, qué era la Y, qué era la Z? Ellos quieren algún nombre que se pueda interpretar, ¿vale? Entonces, para empezar, por ejemplo, el lácteos, lo que pasa es que como luego, vamos a ver que además de cereales y lácteos, podríamos poner luego fruta. A lo mejor no está mal que tengan alguna fruta o alguna verdura, es que vaya dieta. Solo con cereales y lácteos, hacen desayuno. Bien de continental, los españoles. ¿Vale? Pero bueno, entonces, lo que vamos a hacer es la variable, darle un nombre y al subíndice una letra para que sea lácteos o cereales, ¿vale? Entonces, si os parece, yo puedo decir, venga, pues las variables ¿vale? Por ejemplo, esto es muy inglés, ¿no? O sea, Q de cantidades, ahí lo entiende casi todo el mundo, quantity. ¿Os parece bien? Para indicar que es una cantidad. Entonces podría ser una Q, C, cantidad de cereal, ¿vale? Y es importante, cantidad de cereal. Y es importante indicar en qué unidades, pues lo estábamos hablando antes, si eran 100 gramos o si... Bien, podemos trabajar en gramos.
yo diría que como la composición nos dicen que es por kilo, pues yo diría que cuántos kilos de cereal y cuántos kilos de lácteos. ¿Parece? Muy bien, pues ahí tenemos las variables, cantidad de cereal y cantidad de lácteos. Eso va a ser la respuesta que diga, la respuesta al problema, la que optimice, en esos valores van a estar los valores que optimizan lo que corresponda en esta dieta. ¿Vale? ¿Y qué es lo que corresponde? ¿Qué quiero optimizar? El costo del valor de los alimentos. Bueno, el costo de los lácteos y los cereales. El coste de la dieta. Muy bien. Vale, ¿y cómo se hace ese coste? 0.3, que son euros por kilo. Lo multiplico por QC, que son kilos, más 0,35 en euros por kilo, por la cantidad de lácteos, que son en kilos. Bien, yo esto es una cosa que me suele gustar hacer para asegurarme que mis unidades están bien, ¿vale? Y es ponerle las unidades y ver que kilos con kilos se va, kilos con kilos se va, que me quedan euros, que es lo que yo quería. Es decir, que el coste es 0,3 C más 0,35 L, y esto es en euros. ¿Y qué quiero hacer con esto? Minimizar. Quiero minimizar esta función. Vale. Perfecto. Bueno, pues si yo minimizo esto, lo primero, si yo minimizara solo esta función y dijera, venga, lo dejamos esto así ello solito, bueno, pues QC y QL que sea menos infinito cada uno y entonces el mínimo es menos infinito y más allá. Entonces, la primera condición que tenemos es cómo tienen que ser QC y QL. Estas variables, ¿cómo tienen que ser? Deben ser positivas. Deben ser positivas, porque no tendría sentido que diga, no, le vamos a quitar a la persona 1 kilo de cereal de su cuerpo. ¿Perdón? Entonces, Q, C y QL tienen que ser mayores o iguales que 0. Vale, si yo solo pongo Podrían ser iguales, ¿verdad? iguales a 0. Sí, podría, por eso, mayores o iguales que 0, no sé si es que igual no se ve bien. Además es que en programación matemática, como la solución suele estar en la frontera, no podríamos poner mayor estricto, hay que poner mayores iguales. Bien, entonces mayores iguales que 0, perfecto. Y entonces si las dos son 0, tengo el coste mínimo, que es 0, pero no tengo dieta. Creo que no le hemos dado nada de comer a la persona, ni cereales ni lácteos. ¿Cuál es la condición que tenemos ahora? ¿Qué restricción tenemos que añadir? Las cantidades mínimas de proteínas, grasas. Exactamente, las cantidades mínimas. Resulta que me dice que tengo que conseguir en proteínas que haya al menos 70 gramos en proteínas. Resulta que por cada kilo de cereal aquí hay 30 gramos, por cada kilo de lácteos son 45 y tengo que conseguir 70. Es decir, ¿cómo va a ser la restricción? Esa condición de las proteínas. Puede ser más UL. A ver, ¿cuánto? Es que no La suma de las proteínas de ambas serían mayores o iguales que los 70 gramos. Exactamente. ¿Y cómo lo escribo? Este no te he oído. Sale 70 QL, 70 gramos de proteína. No, ¿cuánto? 30 gramos de proteína que tiene la leche. 30 QL. 30 gramos que tiene QL son gramos de proteína por kilo. Esto es por el número de kilos.
más, 45. eso es, 45. Uy, esto era los cereales. Y estos son los lácteos. Y esto tiene que ser al menos los 70 gramos que tiene que tener la dieta. Vale, luego con el calcio lo mismo, ¿no? 2 veces C más un QL y tiene que ser mayor o igual que 2,8 gramos de calcio. Me voy a llevar esto más abajo. Y con las vitaminas lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, ¿hay algún problema por el hecho de que vean que proteínas y calcio van en gramos, las vitaminas en miligramos y luego las QC van en kilos? ¿Algún problema? Después se podrían interpretar las cantidades. En realidad no hay problema. No, porque igualmente no todo es... Efectivamente. No hay problema, pero son cosas que tenemos que pensar. Lo normal sería decir, mira, estos son miligramos por kilo, estos son kilos. Miligramos por kilo y estos kilos, entonces me quedan miligramos, miligramos y estos son miligramos. Y aquí son gramos por kilo, kilo, gramos por kilo, kilo y estos son gramos. Es decir, el problema vendría si, por ejemplo, aquí me lo dieran en miligramos y esos 150 miligramos en realidad vinieran por gramos. Ahí sí tendría un problema. Entonces, tenga muchísimo cuidado con las unidades. Mucho cuidado. Yo sé que a mí se me suele olvidar porque en el fondo soy muy matemática y se me olvida que estamos a veces representando cosas, pero mucho cuidado. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Yo también estoy de acuerdo. Ese es el modelo. Gracias. Yo también estoy de acuerdo. Ahora, este mismo problema, a ver si lo encuentro donde tengo. Este mismo problema, vamos a ver si les muestro. Voy con las gafas de... Un momento. Bueno, este problema de la dieta les enseño ahora el Logistic Calculator que hizo el Logistic Cluster para hacer dietas para campos de personas que están en dietas, configurarlas de campos en campos de personas que están realojadas o refugiados ante desastres, ¿vale? Entonces, este es un archivo, no tiene grandes maravillas, ¿vale? Sí. Sí, es un archivo Excel, no tiene grandes maravillas, ¿de acuerdo? Pero lo que tiene son datos, ¿de acuerdo? Entonces, lo quería mostrar para que vean, ¿no? Entonces aquí tienen el calculador de ración, ¿de acuerdo? Aquí tienen, por ejemplo, una serie de productos, que es el arroz blanco en grano medio, judías secas, aceite de palma no fortificado, sardinas en lata, sal iodificada, trigo, harina de trigo blanca, hojas, o sea, verduras y demás, pero aparte de esas, a ver si lo encuentro. Bueno, pues aquí pueden ver
la cantidad de alimentos que realmente tenemos en la lista. Esa es la lista de posibles alimentos. Naturalmente, dependiendo del país donde estés, por ejemplo, en países que son de religión principalmente musulmana, pues no vas a poner en el menú cerdo, porque es una forma bonita de casi de insultarles y dejarles con hambre mirando la comida y demás, pero bueno, la idea es que tienes ahí todos los productos, ¿vale? O todos, una cantidad, y puedes hacer una selección según este Excel, pues una solución, y mirad los nutrientes que tiene. En este caso, por cada 100 gramos de ración, ¿vale? Tenemos la energía en kilocalorías, vitamina A, B1, B2, B3, B5, bueno, toda una serie de nutrientes, este término aquí, de vitaminas que son necesarias. No estoy viendo que me falta, y debería estar los minerales, yodo, sí, es que están aquí. Le llaman vitamina, pero es calcio, exactamente, potasio, ¿vale? Distintos nutrientes, pero como ven son un montón. Entonces, ¿cómo hacemos un modelo? ¿Vamos a poner una variable por cada uno de estos alimentos? ¿Cómo hacemos un modelo que me sirva para un subconjunto de ellos, pero que pueda usarlo y que elija, ¿no? Que él elija diciendo, bueno, tienes eso y además estos nutrientes. No nos limitamos, está la energía, pero también las vitaminas las diferenciamos, no todas juntas, y como decía, el calcio, Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? La idea es que este modelo está muy bien para dos, pero en cuanto añada otro alimento, tengo que cambiar el modelo completo. Entonces, ¿cómo hago un modelo general en el que lo mismo me cabe que solo tenga 2 alimentos que tenga 200? Bueno, pues la forma de generalizar la formulación de un modelo para que me valga con distintos datos, ¿vale? Pasa por decir, bueno, pues empecemos diciendo que en lugar de hacerlo así en lo concreto, vamos a hacerlo general para conjuntos de alimentos y conjuntos de nutrientes, ¿vale? Entonces empezamos y decimos, mira, vamos a llamar, por ejemplo, I, a ver qué tal, I es el conjunto de alimentos que vamos a tener. Y ese conjunto de alimentos podría ser cereales y lácteos o podría ser toda la lista que acabamos de ver en el Excel. En este caso, en esta está hecho hacer un menú con esos 7 productos, ¿vale? La idea es hacer un menú con estos 7, ¿por qué? Pues no sé, porque me dio la gana en su momento. Hice esa selección. Ni siquiera sé si es posible con esos 7 alimentos conseguir las necesidades mínimas, pero en ese momento pues me gustó esos 7, ¿vale? Entonces, la idea es que tengas un conjunto de alimentos. Además del conjunto de alimentos, vamos a tener un conjunto de nutrientes que se van a tener en cuenta, ¿vale? Como decía, en la parte de ver las vitaminas, ver los minerales que tenemos ahí, ¿vale? Pues se puede ver, a ver, aquí está. Bueno, pues aquí pueden ver, ¿no? La ración diaria tiene la energía, la vitamina A, la B, la tal, que es con estas cantidades, vale, ahí está con 450, pues tiene eso, pero si le pongo un 100, vale, pues los está calculando. Es un puro calculador, ¿eh? Yo le pongo aquí las cantidades en este azulito y él me dice, bueno, pues cuánto estoy aportando de cada una de las cosas, de los nutrientes, que están las distintas vitaminas, los micronutrientes y mirad, aquí están. Sería energía, proteínas, grasas y lo que os decía, calcio, cobre, yodo, hierro, magnesio, selenio y zinc, que se supone que son los micronutrientes que son necesarios.
¿vale? Que hay que seguirles, hay unas cantidades mínimas que debe tener. Entonces, macronutrientes y minerales, perdón, vitaminas, ¿vale? Y bueno, esto sería el Ration Tracker, no. Vuelve. Ration Calculator. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos conjunto de alimentos, conjunto de nutrientes. Cuando lo llame con I pequeñito o con J pequeñito, es que hablo de cada uno de los que hay en ese conjunto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, lo siguiente para que sea suficientemente general es que a los datos hay que darles nombre. ¿Vale? Para que sea general y me valga para 2 o me valga para 200, esos datos que me daban de coste y del contenido de los nutrientes en los alimentos, les tengo que dar un nombre para poder hacer el modelo. Entonces, empecemos por ver cuáles son nuestros datos o nuestros parámetros. Les llamamos datos porque esto no va a cambiar. Es decir, que el trigo tenga, pues no sé, esto es el arroz, que 100 gramos del arroz me dé 360 kilocalorías, no es algo variable. Lo que es variable es la cantidad de arroz, pero no las kilocalorías que da el arroz, ¿vale? Entonces, los datos son valores que no cambian luego a lo largo de la resolución, cuando yo decida la dieta ni nada, los datos no cambian, ¿vale? Las variables son las que cambiarán su valor e irán dándole el resultado. Entonces, bueno, veamos, ¿qué datos teníamos antes? Por un lado el coste, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo podemos llamar? Es el coste de los alimentos. Vamos a darle nombre. Vamos a bautizarlos. Pesos. El nombre se llama pesos del arroz. Claro, no, yo hablo del dato. El dato de 0,30 euros por kilo, 0,35, otros valores, otras cosas. Vamos a darle un nombre, normalmente con una letra, 2 letras o 3. A ver, para un coste, la C es un clásico, pero vamos, lo pueden llamar cualquiera. Pero la C es fácilmente interpretable después cuando ves un modelo. A ver, porque entiendan que estamos haciendo modelos pequeños, pero tenemos modelos que son páginas y páginas de código luego de cómo representar eso. Entonces, los modelos grandes, luego te vas a perder. ¿Qué era eso? Bueno, una C. Lo podemos interpretar con un coste, ¿vale? Bien, entonces yo diría que, por ejemplo, C, para el coste, pero hay que decir que es el coste de cada uno de los alimentos. C sub I. Es un vector, ¿no? C, esto hay que darle, creo que sí. Porque como no está presentando. Gracias. Bien, entonces, C es un vector, porque tiene una coordenada para cada uno de los alimentos, un valor distinto. Entonces lo vamos a llamar C sub I, será el vector C, que será C sub I, el coste del alimento I, donde, como decía, pues puede ser euros, lempiras, por kilo, por ejemplo, que es como nos ha venido dado, ¿vale? Puede ser por kilo, por 100 gramos, lo que sea apropiado. Segundo dato, ese es un dato, ¿vale? Un vector, un dato. El siguiente dato es el que hemos visto, ¿no? Que teníamos aquí una matriz, ahora es matricial, donde de cada alimento decimos qué cantidad de nutriente tiene. ¿Sí? Venga, un nombre. ¿Quién lo bautiza? N. NJ, pero le falta... es matriz. NJ, pero la N. N me gusta mucho, ¿eh? N me gusta mucho. N de IJ, solo que le faltaba la I. ¿Vale? Entonces es cantidad en alimento I de nutriente
J. Perfecto. Y tenemos otro dato, ¿no? ¿Qué otro dato nos falta? Por poner ahí. Conocido. Exactamente, el vector de mínimos de cada uno de los nutrientes. Venga, ¿alguien más que bautice? ¿Un nombre? ¿Una letra? M de mínimos, muy bien. Que será MJ para cada nutriente, ¿verdad? Cantidad mínima de nutriente J. Perfecto. Vale, pues tenemos datos, estos son los datos. En muchos casos hay otros datos, el problema se puede complicar, por ejemplo, en decir que tienes que poner grupos, los alimentos estén por grupos, y lo que tienes que hacer es asegurar que entre al menos uno de cada grupo, es decir, si tengo que meter pues al menos un pescado, un pollo, una carne o algo, al menos un no sé cuál. Normalmente viene por las proteínas, pero bueno, algunas cosas lograrlas a base de comer muchísimo arroz, pues te puedes empanturrar de arroz, pero hasta que logres tener suficiente de algún nutrientes puede ser muy empanturrado, ¿vale? Aunque sea barato. Entonces, bueno, ya digo, puede complicarse, pero en los datos tal como venía formulado y con lo que tenemos, pues sería suficiente. Y ahora vamos a decidir cuáles son las variables. ¿Vale? Primero los datos le damos nombre, luego a las variables le damos nombre. Y aquí, ¿cómo vamos a llamar a las variables? A mí la CUD que les he dicho antes me encanta, pero para cantidades me parece. Entonces, ¿les parece? Pues una Q sub I, por lo que tenemos que decidir es cantidad de cada alimento I. Entonces la cantidad del alimento I que vamos a incluir en la dieta. Bien, en este caso iba a poner kilos, pero en este caso no se sabe si son kilos. No siempre son kilos. Pueden ser kilos, pueden ser litros, pueden ser, no sé, vasos. La medida, cada alimento tendrá su medida, ¿vale? La única cosa es que todo será euros por kilo, cantidades por, o sea, euros por kilo, euros por litro, euros por la unidad que estemos usando. Todo irá en la unidad apropiada, cancelada. Muy bien, QSUBI es la cantidad de alimento que incluimos en la dieta. ¿Alguna otra variable? ¿Algo más hay que decidir? Sí, ahora vendrán las condiciones que tienen que cumplir, pero la pregunta es si hay más variables. A veces se pone una que es la del criterio que queremos optimizar, por ejemplo, el coste total, ¿vale? Pero como no es necesario, de momento no lo vamos a poner. Cuando programen lo van a tener que poner, pero ahora no. ¿Vale? Entonces, efectivamente, yo creo que esas son suficientes para hacer la dieta. ¿De acuerdo? Y efectivamente ahora tenemos que poner las condiciones, como me estabas diciendo. Hay que poner condiciones que tienen que cumplir las variables para que puedan ser una solución del problema. ¿Vale? Entonces, vamos con las condiciones. Bueno, vamos con, si quieren, primero con el objetivo. La condición es que queremos optimizar algo. ¿Y queremos optimizar el qué? El coste. Perfecto. ¿Y cómo escribimos el coste total? Como una función de estas variables y estos datos. ¿Cómo será el coste total? C sub I, el costo, ¿no?, del alimento por la cantidad del alimento. Yo diría que me falta algo.
Me falta el min porque lo quiero minimizar. Y el sumatorio. Efectivamente, tengo que sumar en todos los alimentos su coste veces su variable. Bien, como verán, yo he hecho una cosa, pero eso es una manía mía. Los datos los pongo en minúscula y en pequeña y las variables en grande. Hay gente que lo hace al revés. Hay gente que las variables lo pone con letras griegas, lo cual cuando luego vas a programar es un infierno, porque alfa, beta, gamma, delta, pues no, ¿vale? Pero sí que es importante porque, como hemos dicho, es muy diferente si hacemos programación lineal de no lineal. Entonces, cuando distingues datos de variables, puedes ver que esto es una función lineal, porque es un valor, algo, que está en minúscula por algo que está en mayúscula. No estoy multiplicando dos cosas en mayúscula, que querría decir que estoy haciendo un modelo no lineal. ¿Vale? Pero cada cual su estilo. Mi estilo es este. Otro. Ya hemos dicho que esto es muy creativo. Cada cual tiene su estilo. Muy bien, pues minimizamos. A veces aquí se pone que minimizamos en Q, ¿vale? Para indicar que se sepa bien qué es lo que son las variables, ¿vale? Muy bien, ¿y qué condiciones tenemos? Me lo habías dicho antes, que me lo ha dicho lo de que no podía ser... Que las cantidades no pueden ser negativas, ¿no? mayores. Es decir, que Q sub i tiene que ser mayor o igual que 0 para todos los i's. Es decir, para todos los alimentos, la cantidad que pongas tiene que ser mayor o igual que 0. Muy bien. ¿Y qué más? Porque ya les digo yo la solución, ¿eh? 0 alimentos, es lo más barato. Ahora, se me va a morir todo el campo de refugiados de hambre. Exacto, los requerimientos mínimos. Hola. ¿Vale? Efectivamente, los requerimientos mínimos. Es decir, para cada nutriente, para todo J, para cada J, ¿vale? Hay que hacer que la dieta incluya el mínimo, el requerimiento mínimo. Muy bien, ¿cómo lo escribimos? ¿Cómo escribimos esto que estaba aquí? Lo escribimos aquí. Sería las yo creo que sería la N y J, la cantidad de alimentos por nutrientes. Muy bien, N y J me dice, en el alimento I hay una cantidad J. Mayor o igual a cierto y obviamente multiplicado por el alimento. Claro, tengo que multiplicar por el alimento, por la cantidad de alimento, la cantidad en el alimento I del nutriente J por la cantidad que meta del alimento I. ¿Vale? Me falta alguna cosa aquí, entre otras cosas mayor o igual que... La cantidad mínima, MJ. Muy bien. ¿Y me falta algo más? Me falta que sumen todos los alimentos, no es con un único alimento. Es decir, mire, para que se den cuenta, si yo no pongo un sumatorio, aquí la I no sabemos quién es. Entonces, ¿vale? La J sí, porque aquí estamos diciendo para todo J. Entonces, para el primer J, que es, que hemos dicho, proteínas, ¿vale? Pues tendremos aquí N de I proteínas por Q de I mayor o igual que el M de proteínas. Correcto. Pero ¿quién es la I? No hay I. No está definida. Entonces, O es porque hay que hacer una restricción también para cada uno de los IES, o porque aquí hay que decir quiénes son los IES que entran, qué alimentos. Pero como los requerimientos mínimos tengo que hacerlo con todos los alimentos que entren, entonces falta aquí el sumatorio en I. ¿De acuerdo? Bien, pues este modelo estaría terminado. Es el modelo de la dieta, modelo general, y me vale para el caso de 2 o el caso de 200. Da igual.
La única cosa que le tengo que dar es valores a este conjunto, que puede entrar toda la lista que hay en ese Excel, o solo esos 7, o solo los 2 con los que hemos empezado, ¿vale? Tengo que dar valores también al conjunto de nutrientes, ¿vale? Dar también al conjunto de nutrientes y, claro, dar valores a todos esos parámetros, todos esos datos con los cuales voy a hacer el modelo. Luego ya viene resolver el modelo. Claro, para resolverlo ya lo haré con algo concreto. ¿De acuerdo? Bien, este sistema, esto por ejemplo, en la atención en campos, para hacer las raciones que se hacen en el reparto en los campos de, ya digo, de refugiados, de afectados por desastre. Un momento que se va a secar. ¡Ay, que se seca! Bueno, entonces, este modelo que surge en su momento... Gracias. Estaba intentando quitar la tarjeta. Bueno, este modelo que acabamos de ver, el modelo de la dieta, es un modelo clásico, como os decía, surgió para hacer las dietas en el caso del ejército de Estados Unidos, sobre todo desplegado por el Pacífico y por todas partes, pero ahora se usa, claro, en todos los campos y en todos los sitios donde hay que repartir comidas. Naturalmente la logística humanitaria se distingue mucho. En los primeros momentos se suele repartir comida cocinada, con lo cual lo que se hace son como papillas o productos cocinados que tengan los nutrientes, y según va avanzando el tiempo se suele proveer también de productos, y entonces ya no es dieta, tenemos que hablar de otros utensilios, por ejemplo, para cocinar, ¿vale? Entonces ahí tenemos otros problemas también de cuánto tienes que dar por familia, una serie de cucharones, una serie de cosas para cocinar, medios y demás, ¿vale? Pero este documento que les he mostrado aquí, este Excel, ¿vale?, es un Excel que está, yo creo que este es de, estoy queriendo recordar, el NUTVAL 4.1 lo saqué de, no me acuerdo si es del Logistic Cluster, del clúster de logística de Naciones Unidas o de ACNUR. Bueno, se supone que es una herramienta que está a disposición de ONGs, de quien quiera, para definir la dieta, pero no optimiza nada. Es decir, ese siempre es el punto que falta. El Excel te dice, este Excel te dice, mira, pues pon aquí 100, no sé qué, no sé cuántitos. Ese es Logistic Calculator. Aquí te hace un cálculo de la logística del coste. Tienes que decirle a cuántas personas vas a atender. Dice, mira, pues cantidades de las raciones, lo que vas a poner, la cantidad de personas que vas a atender, ¿vale? Y te va a decir cuál es el coste. La duración del programa, durante cuánto tiempo tienes que alimentar, ¿vale? Para cuántas personas, cuánto tiempo, y las cantidades que vas poniendo, y te lo va diciendo. Pero como os decía, él no optimiza nada. Tú pones las cantidades y te va diciendo, te has quedado corto en proteínas, te has quedado corto en lo que sea, en la dieta, ¿vale? Te lo pone en otro punto, a ver si lo encuentro. Uy, no, perdón. No encuentro ahora cómo salgo de este. ¿Dónde está el calculator? No se me ha ido, creo que está aquí. A ver. Bueno, es igual. Pero lo que quiero deciros, están los datos, lo que no está es la optimización. ¿Por qué? Porque siempre falta ese punto. Siempre la parte de la optimización en la que estamos diciendo y que no me vaya para allá. Uy. Bueno, me traeré el ratón bueno porque me está costando moverme, que no hay manera. Hala, tú, fuera. No guardar. Me quedé frita. Vale. Bueno, pues la cuestión es que, como os decía, estos Excel se ponen a disposición para que las organizaciones puedan probar, pero es por tanteo, las cantidades que van a poner y demás, y ver cómo resulta la... A ver si lo pongo...
Information Tracker. No, aquí no está. Bueno, tengo que buscar en uno de los botones, es en el que te dice cómo te ha quedado de Relation Calculator. No, porque digamos que te hace aquí, creo que es. No, aquí están todas. Vale. Ver vitaminas. Tiene que ser con la inicial. Sí, mirad que os decía que es de la Institute for Global Health, del World Food Program, el Programa Mundial de Alimentos, que es del clúster de logística, junto con ACNUR, ¿de acuerdo? Bien, pues esto por ejemplo es un sitio de donde tú tienes los datos, pero no optimiza, calcula. Nuestra función es la de optimizar, es decir, de todos esos productos que tienes ahí, lo que tienes que meter es tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, es un problema típico. Es un problema típico dentro de la logística humanitaria porque, bueno, explicaré también brevemente en qué consiste la logística humanitaria. No hoy, que veo además a todo el mundo nervioso, porque ya es la hora. Se oyen los ruidos de la gente metiendo, guardando cosas en las bolsas, tal. Los del hambre, ¿ok? Hablando precisamente de la dieta, ¿no? Y ya tienen hambre, tienen ganas de comer. Bien. Bueno, pues la idea es que realmente, por ejemplo, este es un problema muy clásico. Es un problema que se sigue utilizando. Es un problema con distintas variantes. Por ejemplo, se usa para hacer los menús escolares, pero teniendo en cuenta que hay que hacer una variedad, porque si no también los niños y las niñas se hartan. Y entonces pues hacer menús escolares y hacer diferentes cosas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí estaba hecho con la forma ya compacta, ¿no? Con las distintas opciones. Bien, mañana entonces veremos otros modelos de optimización y hablaremos también de qué es logística humanitaria y también veremos cómo resolver estos modelos. Como les decía, no voy a explicar métodos para resolver, sino cómo programarlo en un lenguaje algebraico de modelado, cómo programamos estos modelos y cómo resulta, ¿vale? Entonces, creo que el trabajo grupal, he quedado con Óscar, me parece que mañana lo va a hacer él y yo lo haré el miércoles. Entonces, bueno, sería interesante que tengan también en sus ordenadores, pues llevárselo ya, instalada la herramienta de GAMS, además funcionando, aunque me han dicho lo van a poner en el centro de cómputo para que esté funcionando para trabajo grupal, pero bueno, sobre todo que van a tener que entregar una práctica de dónde vamos a localizar, la pueden ir leyendo, sobre malnutrición para localizar centros de distribución de tratamientos de malnutrición para niños menores de 5 años, que son los programas que se hacen en logística humanitaria, para tratar la malnutrición aguda, que puede ser la severa y la crónica, creo que es, bueno, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahí hay una práctica que tienen que hacer de hacer un modelo que diga dónde poner los centros de distribución con condiciones de que la gente no tenga que caminar, normalmente las madres no tengan que caminar más de 3 horas para poder ir a buscar el alimento y cosas así. Entonces tienen la práctica, además que está sacado del programa Esfera, que es lo que se utiliza dentro de logística humanitaria, y les explica cómo se hacen programas de malnutrición, cómo se atienden, qué condiciones se debe tener, cuáles son los objetivos, y luego pues la práctica de organización del trabajo grupal sería sacar eso. Pero aparte de eso, pues se habrá unos ejercicios que tienen también en las notas. Bueno. Pues ya, ya por hoy.